Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecuada. Mi nombre es Lourdes, mi emprendimiento se llama Mayo Luli. Hoy les voy a enseñar a hacer unas deliciosas mayonesas caseras súper fáciles. Empezamos. Aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar. Tenemos huevos pasteurizados, pimienta, sal, un limón, leche, un chorrito que vamos a utilizar, ajo, 8 dientes y aceite de girasol. Normalmente utilizo aceite de girasol, no de oliva, por el sabor que proporciona a la mayonesa. También utilizaremos espátulas, nuestros frascos esterilizados y iniciamos con el proceso. Tenemos nuestra licuadora, yo uso normalmente licuadora, ustedes en sus casas pueden utilizar mixer, pero a mí me resulta más práctico utilizar licuadora porque lo hacemos en cantidad, ¿verdad? Y para iniciar vamos a cargar todos nuestros ingredientes antes de empezar el proceso. Cargamos los huevos, 2 huevos, los ajos que tengo para 2 frascos de 250 gramos. Utilizo 8 dientes de ajo. Utilizamos sal a gusto, pimienta media cucharadita, un limón. El limón puede ser de su preferencia. Yo utilizo los limones de estación. También vamos a utilizar un chorrito de leche, que también es a gusto utilizar o no la leche. Tapamos nuestra licuadora, aflojamos la tapita del medio, que es donde va a ir nuestro aceite en forma de hilo. Entonces, para iniciar vamos a mantener tapado, por lo que en el inicio del licuado esto se puede esparcir un poquito. El aceite debe ir en forma de hilo. Entonces vamos a iniciar el proceso. Nuestra mayonesa está lista. Logramos la consistencia deseada, que es una consistencia bastante, por lo menos a mí me gusta, bien espesa. Cada uno puede hacerlo a su gusto. Y cargamos en nuestros frascos. Con mucho cuidado vamos cargando los frasquitos. Hoy estamos haciendo una deliciosa mayonesa de ajo, que es la más preferida normalmente por todos. Entonces, cada uno puede utilizar la base de la mayonesa clásica y agregarle lo que desea. Por ejemplo, hoy tenemos esta de ajo, podemos hacerlo de pepinillos, ají picante, que es súper delicioso, aceitunas, choclo o la variedad que usted desee consumir o lo que quiera elegir. Entonces, si no quiere realizarlos, Mayo Luli está a su disposición cuando usted quiera. Una vez cargadas nuestra mayonesa en los frascos, procedemos a tapar y refrigerar. Lo recomendable es mantener, por supuesto, siempre en la heladera, porque esto es una mayonesa que no tiene conservantes, entonces lo recomendable sería consumir dentro de los 10 días aproximadamente. Vamos a mostrarles cómo queda nuestra mayonesa con unas deliciosas tostadas, que es súper rico con tostadas. Puede probarlas con un rico asado, con ensaladas, con las tradicionales hamburguesas o lomitos.
lo que usted quiera según su imaginación. Lo que usted prefiera también lo hacemos sobre pedido. El sabor que usted quisiera probar, lo hacemos súper rico y delicioso. Muy bien, Mayoluli es un emprendimiento que empezó en enero, 6 meses aproximadamente. Por supuesto, antes ya lo preparaba a nivel familiar o para los amigos, en asados. Así fue surgiendo, la gente le fue gustando, me decían las amistades, ¿por qué no vendes tu producto? Es delicioso, es riquísima tu mayonesa, tenés que animarte. Decía yo, bueno, puede ser, pero realmente después me di cuenta que tenía mucha aceptación a nivel ya de gente extraña. Entonces los amigos fueron impulsando y la familia también. Yo me dedico a otro rubro, mi trabajo es la parte odontológica, yo soy mecánica dental, asistente dental y trabajo en una clínica odontológica. Una mayonesa casera siempre tiene un gusto diferente, un gusto cálido, un gusto sabroso. Y Mayoluli tiene eso que tanto yo quiero compartir con la gente. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, me siento muy contenta, muy agradecida, porque la verdad que un espacio que te brinden así un espacio no es algo muy común, ¿verdad? Muy agradecida al despacho de la primera dama también por permitirnos querer sobrellevar y sobresalir con nuestros emprendimientos, que muchas veces también son una fuente de ingresos muy grande, muy especial también para muchas familias, ¿verdad? Entonces, en nombre de mi emprendimiento Mayoluli, también les agradezco muchísimo a todos ustedes, a todo su equipo. Muy bien, espero que les haya gustado esta propuesta súper fácil de preparar. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, que disfruten.